se entiende, ¿no? Se entiende que esto es una función que te permite obtener un número al azar. Cualquier número te va a ser, ¿ok? Ahora veamos una función más. Acá al costado lo voy a poner. Miren, igual aleatorio tiene un adicional, que es este de acá. ¿Ok? Este de acá dice, devuelve el número aleatorio entre los números que especifiques. Ajá. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo entro a esta función, me dice inferior, superior. Digamos que el inferior es 1, punto y coma, superior 10. ¿Ok? Entonces me está dando otra variable, perdón, un número aleatorio. Bueno, al decir variable es un término general para un elemento, ¿no? Un dato. Eso es una variable, ¿ya? Entonces, aquí, esto también está, digamos, de manera aleatoria. Cuando tú vuelves a ingresar y actualizas esto, nuevamente vuelve a cambiar, ¿ok? ¿Qué pasa si ponemos un decimal? Perdón, decimal son puntos, ¿ok? En este caso, por ejemplo, me están dando solamente números enteros. Así yo pongo un decimal, me va a dar números enteros. ¿Listo? Y si yo le pongo un rango, o sea, del 1 al 10, entonces le estoy limitando a Excel a que me brinde un número y por ende va a haber ciertos aleatorios que se van a repetir. ¿Ven? Por ahí hay un 6, 6, 6. ¿Sí? Entonces, pero si le damos un rango de 1 a 100, entonces va a haber muchas más opciones que Excel puede otorgarle a que escoja. ¿Ok? Pero esto, digamos, es así. Por eso se llama aleatorio. ¿Ok? Ya, vamos a dejarlos esto acá. Vamos a poner acá funciones. Voy a añadir una fila. Ya. Funciones aleatorias. ¿Ok? Ahí van a estar cambiando. Cada vez que vamos a hacer algo más abajo, esto va a seguir cambiando. ¿Ya? Nunca va a ser el mismo. Ok. En funciones matemáticas hay una función que se llama cociente. A ver, ¿alguien ha escuchado esa palabra cociente? Vamos a ubicarlo por acá inclusive, para que se acuerden. Vamos a ponerlo en imágenes. Por acá hay uno. Miren, ya. Esta es una división que de repente ustedes lo han visto en colegio, ¿no? En este caso, primaria me parece que es lo más viable, ¿no? En la cual cada elemento, ¿no? Dividendo, divisor, cociente, resto. ¿Sí? Entonces, el cociente es el número que, digamos, divide al dividendo, ¿no? Es un valor que al final nosotros podemos utilizar. ¿Ok? Ya. Entonces, ese numerito sirve también para otras acciones o para otros tipos de cálculo. ¿Ya? Entonces, a Excel tú no le puedes pedir directamente que, por ejemplo, ¿no? Si hay una división de cierto número entre cierto número, el resultado es tal. Entonces, esa palabra es digamos, es el cociente. ¿Ok? Puede haber un resto, puede que no haya, pero eso es un valor. ¿Ya? Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Igual, cociente, abro paréntesis, y lo que te pide, miren, es numerador, denominador. ¿Ok? Entonces, miren, según este gráfico, que está acá. Bueno, acá dice dividendo, divisor. Numerador. Ese es numerador, pero vamos a buscarlo por su nombre que tiene ahorita.
listo. Vamos a buscarlo así. Ya, bueno, acá está más fácil. Numerador va arriba, denominador abajo. ¿Ok? Entonces, acá vamos a poner, por ejemplo, un 10, punto y coma, el denominador. ¿Ok? Y el cociente es 5. Fácil, ¿no? Se entiende. Ok. ¿Qué pasa si es, por ejemplo, 3? El cociente es 3. ¿Se entiende? A ver. Miren, dice 10, 2.3. ¿Qué significa esto? Que está dividiendo 10 entre 3, ¿cierto? Y 10 entre 3, ¿cuánto es? No es 3, ¿correcto? No es 3 exactamente. ¿Ya? El cociente es digamos, el número sin utilizar, digamos, decimales. Porque 10 entre 3 sale 3.3333. Mira, inclusive vamos a dividirlo acá. Una división normal sería igual 10 entre 3. ¿Ok? Y este es el valor. Esto de acá es la división. Esta es la división. ¿Ok? Pero cuando hablamos de cociente es solamente el valor que está ahí. El primer valor. Lo demás es el residuo. Entonces al cociente no le interesa el residuo. Le interesa solamente el valor nominal principal. ¿Ok? Vamos a repetir esta función. Igual, cociente, paréntesis, vamos por un número más alto. Por ejemplo, 24. Y lo dividimos entre 3. Sale 8. ¿Ok? Entonces acá, vamos a ver, igual 24 entre 3 sale, bueno, sale exactito, 3 por 8, 24. Ya, vamos a cambiar el número. 25, 8, y acá de 25, 8.3. ¿Ven? Entonces, recuerden, pero lo más sencillo es esto, ¿no? Que el cociente solamente es el número entero, más no los decimales. ¿Sí? Esa es la función cociente. ¿Ya? Esto también sirve para hacer cálculos de valores enteros y no considerar los decimales. ¿Ya? Y eso se usa mucho en temas de cálculos, digamos, propiamente dicho, de cálculos enteros, para que no te salgan ni decimales ni otras variables. En vez que hagas división, utilizas cociente. ¿Ya? Ok. Luego de ahí tenemos, no sé si lo habrán escuchado, MCD. MCD. A ver, vamos a ponerlo para ver si se acuerdan. MCD. Porque va a salir McDonald's seguro. Bueno, acá está. ¿Se acuerdan de esta palabrita? Máximo común divisor. Y también existe hay otra más. MCM. Mínimo común múltiplo. ¿Ok? Entonces, esto de acá es son unas funciones dentro de lo que es matemática que, a ver si recuerdan un poco, era la división de números primos y el otro, bueno, el de acá no. El de acá son división de números primos y el de acá son multiplicación de números primos también, pero para sacar cuántas eran las variables. Ya, esto es siempre y cuando utilices un solo valor. ¿Ya? Cuando utilizas tres valores, ahí es cuando se llama común. No, a ver, no sé si de repente los enredo mucho.
Vamos a hacerlo con un ejercicio bastante sencillo y después hacemos que el cálculo sea fácil, ¿ya? Por ejemplo, se supone que el mínimo común múltiplo, así como está este ejemplo, vamos a guiarnos de esto y luego lo vamos a calcular en el Excel. Miren, por ejemplo, ¿no? Mínimo común múltiplo de 12, 8 y 6. Es así como es el ejercicio en matemáticas, ¿no? 12, 8 y 6 son tus números y tienes que indicar cuáles son los números que dividen a los 3 a la vez y después tienes que calcularlos. O sea, decir cuáles son los que, digamos, cuáles son los números que dividen a esos tres números a la vez. Por ejemplo, ¿no? Veamos así, mire. Acá te dan estos números, 12, 8, 6 son divisibles entre 2, ¿correcto? Entonces tienes 6 de 12 dividido entre 2 sale 6, de 8 entre 2 sale 4 y de 6 sale 3. Ok, ¿todavía se puede dividir entre 2, entre un par? Sí, el 6, el 4 y el 3, 6 y 4, el 3 ya no. Entonces lo divides y te sale 3, 2, ¿no? Y luego ves que este 2 todavía se puede dividir, te queda 1. Este y este se pueden dividir, lo divides entre 3 y al final te sale 1. ¿Ok? Entonces, estos cálculos nosotros lo podemos hacer en el Excel, miren. Vamos a hacerlo. Voy a poner esto por aquí y pongo el Excel por acá para guiarnos. Miren. Igual m punto c punto m, que es el ejemplo que tenemos ahí. ¿Ok? Abrimos paréntesis y te dice número 1, número 2 y puntos suspensivos. Quiere decir que puedes seguir poniendo números. En este caso vamos a poner 12, punto y coma, 8, punto y coma, 6. ¿Ok? Vamos a ver cuál es el resultado. Sale 24. ¿Por qué sale 24? Es la multiplicación de los dos. Pero, Correcto. Son la multiplicación de los elementos que se escogieron para ir dividiendo los números. Entonces, miren, igual 2 por 2 por 2 por 3 sale 24. ¿Ok? Ese es el resultado. Entonces, cuando veas una función que hayan utilizado perdón, cuando encuentres una hoja de cálculo o te envían una hoja de cálculo y encuentras estas siglas, vas a saber cómo o por qué se utiliza y para qué, ¿no? Entonces, siempre vas a encontrar, de hecho, que por ahí alguien te va a mandar una función y tú de repente no lo identificas. Entonces, puedes googlearlo tranquilamente, ¿no? Pero en este caso les estoy explicando más o menos eh, para qué sirven, ¿no? Entonces, mínimo común múltiplo son los elementos que se utilizan para dividir esos números que te dan, estos de acá, y obtienes este resultado, ¿ok? Entonces, 24 es el cálculo que se está haciendo, ¿ya? En el otro caso, que es este máximo común divisor, ¿ok? Dice 18 se divide entre 2, 9 entre 3, 3 entre 3 y 1 entre 1. Miren, entonces vamos a poner lo siguiente acá. Ponemos de una sola columna para que se entienda, miren. Igual máximo común divisor. ¿Ok? Paréntesis. Dice número. Ok, 18. Cierro paréntesis. Enter. Sale 18. Ok. Entonces es lo mismo, miren. 2 por 3 por 3. Ok, entonces miren, igual 2 por 3 por 3. Sale 18. ¿Ven? ¿Por qué? Porque 18 se divide entre 2, sí, sale 9. 9 se divide entre 3, sale 3. 3 se divide entre 3, sale 1. Cuando es 1, ya no se puede hacer nada. Queda ahí. Multiplicas esto y ese es el resultado. Ahora, ¿por qué acá en este resultado de este ejemplo sale 6? Porque utilizamos más variables. Utilizamos el 18, utilizamos el 24
y utilizamos el 36. ¿Ok? Y ahí sale 6. Ahora, ¿por qué sale 6? Porque en este caso lo que están buscando es el número, el único número que dividen a todos juntos. Al final me parece que multiplican 2 por 2 por 2. No, perdón. Era... A ver, vamos. En realidad vamos a buscarlo por acá. Recuerdo cuando es mínimo común divisor. El mínimo número divisible. Que sería... a ver. También se me está olvidando las matemáticas. Un ratito. 2, 2, 2, 2. 40 por 2 por 5. 4. 2 por 2. Números comunes de los 3. Números comunes. El 2 y el 1. A ver, vamos a calcularlo con esto. 40, 36 y 12. 40, 36 y 12. Sale 4. 2, 2 y 1. Bueno, acá sale, me indican números comunes de los 3. Es el 2 y el 1. Ya. Bueno, yo lo hacía de otra forma, pero no hay esa forma que está. 40. Todos tienen 2. Todos tienen 1 al final. Bueno, no recuerdo ahorita cómo sacar. Pero cuando se dice mínimo o mínimo común múltiple, o perdón, máximo común divisor, es utilizar los números que sean en común para la división. Entonces dicen, utilizas todos en común tienen el número 2 y todos en común tienen el número 3. Perdón, el número... ya recuerdo. Miren, todos los de acá, todos estos tienen en común el número 2. Ya, en los 3 casos, aquí, ¿no? Entonces, y aparte, también tienen en común el número 1. O sea, este 2 a la misma altura. Miren, todo esto es a la misma altura. ¿Ya? Entonces dice 2, 2, 2 y aquí otra vez 2, 2, 2. Y después de ahí ya no hay más. ¿Ok? Entonces son 2 veces en dos filas. 2 y 2. Y luego el 1 es porque al final este valor también es el mismo para los 3. ¿No? Entonces, porque, mire, acá hay 3 a la misma altura, 3, 3 y acá hay un 2, entonces no cuadra. Si hubiese habido un 2 acá y un 2 acá, o de repente un 3 acá, entonces el 3 también sería parte de uno de los números comunes que hacen la división. ¿Ok? Y después por acá el 5 no tiene nada que ver ni con el 3 ni con el 1. ¿Ok? Y el 1, en realidad el 1, esto pasa como a ser parte del último. Entonces el 1 sí es para todos, porque todos se pueden dividir entre 1. Entonces siempre va a ir por 1. Pero como una multiplicación por 1 no tiene mucho sentido, como referencia lo colocan. Al final, los números que sí son parte común de estos divisores es el 2 y otra vez el 2. Entonces 2 por 2 es igual a 4. Ese es el formato. Yo lo hacía de forma horizontal, por eso es que no lo entendía mucho por acá. Pero es así, ¿ya? Solamente tienen cuatro, el resultado sería 4, ¿sí? 4 números que son divisibles entre todos estos.
¿Ya? Entonces, es lo mismo. Acá tendríamos que, bueno, buscar la forma para poder, es 2 por 2 por uno, para poder multiplicar esa variable. ¿Ok? Ya, para no enredarnos mucho, lo dejamos ahí en este caso. Ok, vamos a entonces a colocar esto como referencia solamente. Vamos a colocar acá, insertar funciones de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. ¿Ya? Así son. Ok, entonces ya con estas siglas vas a identificar para qué son esas funciones. Ok, hay otras funciones, no sé si alguien llevó álgebra, no, trigonometría. En trigonometría se lleva una opción que se llama log, bueno, así, ok. Esto es, esto le llaman logaritmo, ya. En esto sí no estoy muy metido, pero quería más que todo que sepan que la función log se puede calcular aquí, ya. Esto son unos gráficos de esta manera. Entonces tú trabajabas mediante base de logaritmo y tú tenías que ponerle una variable, dos variables. Uno es el valor x y el otro es el valor de la base. Entonces acá le dice, ve, número, por ejemplo, 100, base 10. Resultado, 2. ¿Ok? Entonces, estas cosas son funciones mucho más avanzadas para gente que ya está metida en matemáticas. Como les digo, se puede hacer cálculos ahí. Ahora, por qué puse 10 y por qué puse 2? Porque 10 al cuadrado es 100. Es eso, logaritmo es esa función. ¿Ya? Si es que, si más no lo recuerdo, a ver, logaritmo. Ya, por si acaso, más que todo, si por ahí encuentran una función así, va a encontrar esta acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hagamos otro caso. Vamos a ponerlo acá. Inclusive lo duplicamos. Ya, pero aquí pueden cambiar. Por ejemplo, pongan 2, no, 2 al cuadrado, 4, ¿no? Vamos a ver. También sale 2. ¿Ven? Si le pones 8, sale 3. Si le pones 16, sale 4. ¿Alguien entiende por qué? El otro es 16, 32, ¿no? Sale 5. ¿Ven? Entonces, esta función trabaja mediante unas variables basadas en el elemento cuadrado y ese va a ir multiplicándose la cantidad de veces hasta encontrar este resultado. Por ejemplo, ¿no? Para que salga 32 yo tenía que multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 6 veces. Y por eso me sale, perdón, para 32, 5 veces, ¿no? Y es por eso que me sale así. Me sale 30, me sale el resultado 5. Si yo pongo 64, me sale 6. ¿Ya? Y así va la lógica. Esa es una función matemática también que se utiliza, como le digo, para temas gráficos y de cálculos. ¿Ya? Entonces, más que todo, ténganlo en cuenta si encuentran esa función en algún momento. No es que lo están creando, sino que ya existe esa función. ¿Okay? Eso es logaritmo. También hay funciones múltiples. Bueno, eso es un poquito largo. A ver, hay una función que es muy conocida, que se llama pi. ¿Ok? ¿Ustedes saben el valor de pi? 3.14.
Claro, así es. Pero cuando te piden número pi extendida, 16. correcto, eso es una pi extendida. Y después hay más todavía, dependiendo de la cantidad de variables que necesitas. ¿Para qué se usa pi? Igual pi, miren, ahí también existe la función y nos da este resultado. ¿Ok? Esto es lo normal, que sale esta variable. Y ustedes lo que muestran es un compensatorio de que esta variable va retomando un valor y por eso 14, 16, ¿no? El 9 pasa a ser el 5 y toda su historia. Ya. Pi se utiliza para calcular espacios, digamos, el radio, para el diámetro o espacios de tercera dimensión, como por ejemplo las esferas, ¿no? Las esferas también se calculan por medio de pi. Ya, pero el pi es un valor matemático, ¿ok? ¿Qué se utiliza? Aquí está, por ejemplo. Este es un ejemplo, ¿no? Entonces, es el valor que se ha tratado de calcular en la historia para poder sacar una dimensión del diámetro de una circunferencia, más el tema del radio, ¿ya? Inclusive el ángulo también se puede, bueno, cuando se utilizan vectores, se trabaja también con ángulos, ¿ya? Entonces, igual, cuando encuentren una función pi, es eso de ahí, ¿ok? Es ese numerito. Entonces, ese numerito también lo podemos utilizar, ¿sí? Entonces, si en algún momento te dicen cuál es según el diámetro multiplicado por pi, para sacar el cálculo de la circunferencia, o cuánto de la parte circunferencia, ¿no? Entonces, ese cálculo tiene una función. Entonces, aquí lo que te brinda es el valor pi. Entonces, tú puedes hacer cálculos mediante los valores que te dan, multiplicas por pi y automáticamente te sale el resultado. ¿Ya? No nos vamos a meter mucho a esto de calcular por pi y todo eso, pero más o menos quiero que entiendan que se puede utilizar esa referencia también. ¿Ya? Ok. Entonces tenemos la función pi. Otras funciones son, por ejemplo, radianes. ¿Ok? Que es para hacer esos cálculos de dimensión así. Es esto de acá. Esto sí me gusta bastante. Yo llegué a enseñar geometría. Entonces, un radian es un cálculo que puede convertirse en un número. No, ya se me olvidó en realidad bastante de este tema, pero el radian era una variable de cierta cantidad de ángulo que lo convertíamos, digamos, a radianes para hacer un cálculo más genérico y luego lo revolvíamos y lo volvíamos a convertir. Entonces todo eso tenía un significado. No recuerdo si era radian menos pi o 2 pi radian. Entonces es toda una jarana de tema de geometría. Pero era interesante el hecho de que podías calcular variables, calcular segmentos, ¿ok? O ángulos y sacar un resultado concreto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, radianes, convertir radianes, ya me acordé. Convertir radianes a grados. Ya, y aquí están. Entonces, también puedes utilizar o tienes la función radian. No lo voy a sacar exactamente porque no recuerdo ahorita cómo extraerlo. Por ejemplo, bueno, acá dice radianes y te dice ángulo. Vamos a ponerle 90 grados. 90 grados, que es un valor conocido. ¿Ok? Y su radian es 1.53. ¿Ves? Entonces es un número, ¿no? Que ya digamos, ya está matemáticamente adaptado al Excel, ¿no? Entonces cuando tú cambias o pones, por ejemplo, algo más conocido que 180, es el doble. Ah, miren, qué curioso. Entonces, ya estoy recordando. Un radian equivale a 2 pi. Esa era la palabra, ¿no? Vamos a poner así, radian. A
ver si no, radian. Sí, está bien. Ok, entonces un radian equivale a 2pi. Perdón, claro. Un radian equivale a 2pi. Profe, ¿qué fórmula hizo del radian? Ya. Igual radianes, paréntesis, 180. Ok. He puesto 180 porque, a ver, si recuerdan, los círculos, a ver, para no perdernos mucho acá, miren, el círculo empieza en un valor 0 en su eje X, aquí al inicio, y cuando va aumentando hacia acá. Entonces de aquí a acá tenemos, aquí es 90 y me salió 1 punto y tantos. Cuando puse 180, calculó hasta aquí. O sea, todo este ángulo, toda esta proporción es 180. Entonces, al poner 180, el resultado me salió 3.14159265. Que si lo verificamos es el mismo pi. ¿Ven? Ambos son el mismo. Entonces, la idea de esto era multiplicar por pi y luego adaptarlo con la cantidad de radianes y eso. Y eso era calculable. ¿Ya? Bueno, es calculable. ¿Ya? Entonces, también existe esa función radian. Hay otra función que también es matemática, que se llama raíz. ¿Ok? ¿Se acuerdan de raíz? Que era un gráfico. Bueno, lo básico era raíz cuadrada. No sé por qué hablo en pasado, porque todavía se utiliza esto. ¿Ok? La raíz cuadrada de 4 igual a 2. Probemos. Igual raíz, paréntesis, número 4, 2. ¿Ok? ¿Por qué sale 2? 2 al cuadrado, ¿no? 2 al cuadrado sale 4. Ok. Y si era raíz de 27, debe salirnos 3. Uy, ¿qué pasó? Raíz cúbica. Raíz cúbica. Vamos a buscar. Raíz cúbica. ¿Qué pasa si quiero hacer raíz cúbica? Porque esta es raíz cuadrada, esto es normal. Y aquí tenemos raíz 2pi, que es un elemento añadido, o sea, 2pi, que son multiplicados todos estos. Y vamos a poner acá, 27. Sale otro número. Pero esta es una multiplicación de 2 veces pi. Ya, no es raíz de eso. Ya. Raíz cúbica. Podríamos hacer, parece que este símbolo, bueno, no creo que salga así, vamos a probarlo, no recuerdo ahorita, elevado a 1/3, 1 entre 3, creo que sale automático. Ya, miren, vamos a hacerlo, voy a quitar esto, para que más o menos, de repente si ven esto en algún momento, esto también es interesante. Miren. ¿Qué se entiende por esto? ¿Alguien me dice? Este simbolito, este de acá, es una referencia a, miren, raíz, perdón, vamos a ponerle al cubo. No sé si me saldrá, fórmula al cubo, ahí está. Es esto, miren. Cuando un elemento es elevado al cubo, ya, esa elevación lo utilizas con esto de acá. Y esto de acá tiene un nombre. Es un nombre un poco chistoso. Se me olvidan a veces los nombres de estas cosas. Ahí está, aquí está. Acento circunflejo. Así se llama. Es un acento, ¿ah? ¿Ya? Es un acento. Acento circunflejo. Este acento lo utilizan también en otros idiomas. Pero para matemáticas se utiliza como elevación. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace ese símbolo? A ver, ese sí es un poquito más complejo, miren. Al costado, normalmente está al costado de la P. Ahí tienen una B volteada en su teclado.
Ya, yo que tengo este teclado, vamos a ver. Acá, ya bueno, no se ve tampoco. Pero miren, está acá. ¿Y cómo lo obtengo? Presiona este Alt GR. Este acá se llama Alt GR. Mantén presionado eso y presiona esto 2 veces. Hazlo en el teclado perdón, en el chat. Alt GR 2 veces. Si no te sale con Alt, pruébalo con Shift 2 veces. Me sale con Shift. A ver, intenten. Shift y el que está al costado de la P. Eso de ahí. Ya lo encontraste, ¿ves? Así es. Sí, otros usaban eso para hacer un gatito, ¿no? Ya, es eso. Ya. Entonces, esa variable, perdón, ese símbolo te ayuda a elevar un número. Por ejemplo, ¿no? Si esto fuera 3 y tú lo elevas así, a la 3 o lo dejas así solo, sin paréntesis, utiliza de repente o el que está a su costado o el que está debajo. Prueba con diferentes teclas, porque de repente tu teclado está en otro idioma o hay una variación ligera. Por el hecho de que cambies de país, ya tu teclado cambia también. Ya está, ya te salió. Probaste con otra tecla. Ahora no recuerdas cuál fue. He probado con todos. A ver, miren. Esto de acá significa en una elevación al cubo. Resultado 27. Y su inverso para sacar la raíz sería muy parecido, solamente que lo elevamos a una división. Que sería igual 3. El símbolo de acento circunflejo. Y lo elevamos a 1 entre 3. Así. ¿Ok? Entonces esto te sale, perdón, sería 27, ¿no? 27 te sale 3. Es lo contrario. Entonces yo me acordaba de esto, más que todo era una memotecnia de más o menos ya, es esto, miren. Cuando, a ver, algo así, mi memotecnia era así. Cuando este número es una raíz cúbica, cuando pasa al otro lado, esto pasa como división y se va hacia arriba, ¿no? Entonces, y calculas esa variable. ¿Ok? Entonces, cuando no quieres utilizar esta raíz, quitas la raíz y este pasa acá arriba y sale 1 entre 3. O sea, esto de acá se convierte en una división. Y haces el cálculo, al final te sale 3. Y es eso lo que hice hace un momento. Con todo hasta que lo cerré. Ya. Ok, se te cerró a mí por eso. Ya. Ok, entonces, esa es también una función matemática que es función, perdón, la función raíz solamente obtienes en cubo, ¿ok? Solamente obtienes en cubo, o sea, raíz de 2. No, perdón, raíz cúbica se le llama, ¿ya? Ok. Profe, ¿qué fórmula usó al costado del 27? Bueno, acá no usé fórmula porque utilicé cubo, entonces es así. No, a su costado. Fue esta de acá, es una fórmula, no es función, ¿ya? La función de raíz sería igual raíz, por ejemplo, 25, ¿ok? Entonces pongan así, igual raíz, paréntesis, 25, ¿ok? Y sale 5, ¿ya? Ese sería el uso de esta raíz, de esta función raíz. Ok.
También hay otras funciones como redondear, paréntesis, número y número decimales. ¿Ok? Esto, digamos, vamos a utilizar el pi para poder hacer esto. Por ejemplo, ¿cuál es el número? El número le voy a decir que sea pi. Así. Punto y coma. ¿Cuántos decimales quieres? Ajá. Entonces, su compañero o compañera por acá escribió acerca de cuánto era pi. 3.1416. Pero acá no sale más números. Entonces le voy a decir que calcule con 4 decimales. Entonces, a pi solamente quiero 4 decimales. Y ahí está el resultado que su compañera escribió. ¿Ven? Ese es redondear. Ok. También está la función residuo y resto. Eso vamos a asociarlo con cociente. Miren. Vamos a utilizar de este mismo número, miren. Cociente 10,3. Ok. Vamos a poner acá residuo. Y al costado vamos a calcular con el mismo número el resto. ¿Ok? Ahora, ¿por qué lo puse acá? Sucede que, bueno, hace un momento había colocado esto por acá. ¿Dónde estás? Ya. Partes de una división. Ya, regresando un poco a este tema. Entonces, acá tenemos, miren, aquí está el resto, el divisor, el dividendo. ¿Ya? Entonces, vamos a hallar esos elementos de maneras independientes. Residuo y divisor. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, el residuo se supone que es este valor que está acá. Vamos a ver. Ponemos igual residuo. Me pide un número y su divisor. En este caso utilicé el número 10, punto y coma, 3. Resultado, 1. Ese es el residuo. ¿Ya? Ahorita vamos a verificar bien esto. Pero sí es cierto. ¿Ya? Y acá, el resto sería igual resto. No, perdón. Residuo o resto es lo mismo. Solamente que se dice de otra forma. A veces se dice residuo, se dice lo restante. El residuo, pues. ¿Ya? Entonces sale 1. A ver, ¿por qué sale 1? Vamos a calcular acá. O vamos a ver un ejemplo para guiarnos mejor. Uno que sea súper cortito. Quiero que es un cálculo por acá. Que salga 1 al menos. Aquí está. Miren. 85 entre 4. Ok. Ya, acá está. Vamos a ver. Vamos a variar esto entonces. Ya. Entonces, el número va a ser 85, que es el dividendo. ¿Ya? Y el 4 es el divisor. El cociente, ahorita vamos a calcular inclusive. Miren, acá voy a poner 85. Y aquí voy a poner 4. Ya, miren, ahí está, justo los números, miren. 21 es el cociente, ¿ok? Y el residuo es esto que sobra acá. Si tú quieres dividir esto, le agregas un 0, 10 entre 4, sale el número que se aproxima es 2. 2 por 4, 8. Te sobra 2. Punto 2. Y así se va dividiendo, ¿ok? Esto para poder hallar esto de acá, para hallar este valor.
sería acá, por ejemplo, vamos a cambiarlo, 85 y aquí 4. Y ahí está, ¿ves? 21.25. Este es el total. Si no queremos el cociente, sino el real, ponemos punto 25 y eso dividiría todo. ¿Cómo así? 4 por 2, 8. 10 menos 8 sobra 2. Entonces acá punto 2. Ahora, como acá sobró 2, le pones un 0, es 20. Acá pones 5. 5 por 4, 20. 20, 20, 0. Punto 25. Y ahí es el resultado. Me están haciendo recordar matemática. Está bueno. Está para recordar bastante este tema. ¿Ya? Profe, abajo del cociente, ¿con qué número le cambió? Del cociente, con 85 y 4. ¿Ok? Entonces, de esa manera obtenemos dos cosas. Por un lado, el cociente y por otro lado, el resto o residuo. ¿Ok? Entonces tenemos aquí cociente y el residuo sería este de acá. Eso es los mismos valores, ¿no? Pero con digamos, resultados distintos. ¿Ya? Entonces, el residuo también se utiliza para ciertos cálculos. Entonces, cuando ya no vas a poner cero y vas a seguir dividiendo en decimales, este residuo te sirve para otras cosas. ¿Ya? Entonces, hasta ahí lo dejamos este tema. Ya las otras funciones son más sencillas. Esta es netamente matemática. Vamos a poner acá. Hoja 1 va a llamarse funciones matemáticas. Ya. Abrimos una nueva hoja. Vamos a poner funciones de búsqueda. Estas funciones son más sencillas. Como les digo, hay más funciones en realidad de números que más que todo son para temas de álgebra, no, perdón, de trigonometría y eso. ¿Ya? Ok. Funciones de búsqueda. Hay dos funciones más que quiero que conozcan. Ya. Vamos a poner acá. Vamos a poner los nombres. Función fila y función filas. ¿Ya? Ese es uno. Y luego tenemos función columna y función columnas. ¿Ya? A ver, veamos. Igual fila, paréntesis, y te dice la referencia. Un ref. ¿Qué cosa es un ref? Ref es referencia. Y voy a marcar por acá más o menos. Miren. Cierro. Enter. Me sale 3. Esa es mi referencia. Ahora, ¿qué pasa si yo hago una serie? Así. Resultado sigue siendo 3. Porque empecé en el mismo punto. Donde empiezas, la primera celda nada más lo calcula. ¿Ok? Es así. Esto es para calcular una celda. Filas, vamos a poner igual filas, paréntesis, y te dice matriz. ¿Ok? Matriz es esto, le digo. Así, muy parecido al otro. Enter, sale 6. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa filas? ¿Por qué sale 6 y por qué sale 3? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. ¿Cuántas filas has seleccionado? 6. Resultado. La posición de la fila. 1, 2, 3. Aquí está. ¿Se entiende? Este acá te dice la posición de la fila de esa celda seleccionada. Y la otra te dice cuántas filas están seleccionadas. ¿Ok? O sea, si lo cambio a aquí 9, tengo 7. Ok. ¿Qué pasa si hago una matriz? O sea, perdón, vamos a calcular bien esto. Voy a borrar esto. Y selecciono dos columnas. Así. Enter. Sale 7. Pero que hay más celdas. No calcula celdas, calcula filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No importa si hay otra columna más o hay más columnas hacia la derecha. Esto lo voy a cerrar porque ya no vamos a usar esto.
Ya. ¿Ven? Entonces, recuerden, fila es para identificar en qué fila de las se encuentra esa celda que está marcada. Y filas es para calcular cuántas filas de esa matriz o de ese rango estamos seleccionando. ¿Ok? Ahora, vamos por tema de columnas. Columnas es similar, solamente que en columnas. Igual columna. ¿Ok? Y le indico una columna por acá, por ejemplo, esta. 6. Ok. Casualmente, creo que he marcado... Ah, no, 5. Ya está bien. Lo he marcado por acá. Y es porque lo que está haciendo es contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. La F. ¿Ok? Y columnas, vamos a ver, igual columnas, paréntesis, una matriz. ¿Ok? Una matriz acá. Más o menos así. ¿Qué número sale? Al ojo. ¿Qué número saldría? 3. Correcto. 3. Está contando 1, 2 y 3. ¿Ok? Esto es sencillo, ¿no? Esas son las funciones de búsqueda de referencia relacionada a filas y columnas. También hay una función más que se llama elegir. ¿Ya? Vamos a poner acá. Igual. Bueno, vamos a hacer aquí una serie. Miren, acá voy a poner enero y hacemos la serie hacia abajo. Algo básico nomás, esto de acá. Ya, y vamos a usar esa función elegir. Igual elegir. Paréntesis. Acá te dice el índice. Ok, el índice lo vamos a hacer acá afuera para que sea una variable que podamos cambiar a cada rato. Punto y coma, valor 1. Ok, acá sí es un problema, porque miren, yo no puedo hacer esto, me parece. Vamos a ver. Y acá vamos a poner 2, 4, 7. No me calcula nada. ¿Por qué? Porque lo que me está pidiendo aquí es valor 1, valor 2, valor 3. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto, punto y coma, esto, punto y coma, esto, punto y coma, esto. Y así. Tengo que hacerlo todos como si fuera de forma manual. Hubiese hecho de unos cuantos nada más, ¿no? Bueno, el último ya no. Y Enter. Entonces, bueno, pongo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Estaba contando mal. Me saltaba por acá. Entonces, esta función elegir es algo un poco absurdo porque perdemos tiempo en crear esto. Pero, ¿en qué te puede servir? Cuando son listas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, haces una lista de tal cosa y quieres que se utilice ese caso mediante una variable, en este caso variable 7, y para todos cambia ese formato. Entonces, te puede servir para ese caso, ¿ya? Entonces, es así, es un poco tedioso hacer esto, pero cuando son menos elementos es más práctico. Profe, me sale como error, valor me sale cuando lo doy Ah, clic. ponle un número acá. Sí, si no pones número, me sale valor igual. ¿Ok? Es eso nada más. ¿Listo? Entonces, esta sería la función de referencia. De búsqueda y referencia. Listo. Me sigue saliendo igual, o sea, le pongo un número y... Sí, a ver. Tu primer valor, esta de acá, ¿dónde lo has puesto? Acá que dice B8. Esta celda, la No, primera no, es ese dice 2. 2, B2. E2, E2. Allá. Sí. Tienes que poner el número donde está esta celda.
O cámbialo para otro lado para que puedas poner. Por ejemplo, si voy a poner mi número acá, entonces presiono acá y aquí es donde tengo que poner ese número para que funcione. O pon el número en un lugar y luego en tu función le pones quiero en esa celda y te va a salir. Ok, Esa, funciones. esa. Ya, genial. Funciones de fecha casi hemos visto casi todas. Hay unas funciones que son, por ejemplo, el número de semana, valor fecha, fin de mes, fracción. Mm, ya, ok. Hay una, ya, para terminar, me había olvidado una función matemática que es muy, eh, es un poquito compleja de ver esto, que se llama combinar. Una vez me pasaron esa función, pero no sé si, a ver, combinar, sí está acá. No sé si era número y tamaño. Piden dos cosas. A ver, vamos a ponerle un número y tamaño. Vamos a ver. Eh, combinar, ok. Vamos a poner 3, tamaño 2. Ya, miren, combinar, así se llama la función. 3 2. Enter, 3. Ya. Esa función es una función eh, lógica, es una función lógica. Ya. Es una función matemática lógica. Perdón, no lógica, no. Aritmética. Una función aritmética. En la cual es una fórmula inclusive. ¿Ya? Se le llama fraccional. ¿Qué cosa es esto? ¿Por qué sale 3? La función combinat es una función que combina elementos, ¿no? Es decir, ¿no? Tienes 3 elementos y quiero que lo combines esos 3 elementos de 2 en 2. No sé si se llega a entender un poco este. Vamos a hacerlo con un ejemplo de algunas palabras, ¿ya? Vamos a poner 3 elementos. O sea, acá el cálculo es solamente por número, pero nosotros vamos a ponerle con palabras para que se entienda más. Por ejemplo, ¿no? Amarillo, azul, rojo, ¿ok? Son elementos. Entonces, esta función lo que te dice es que quiere que combines estas palabras y quiere saber cuántas combinaciones puedes hacer. Creo que esa es la respuesta. Amarillo, azul, ¿ok? Luego puedes combinar amarillo con rojo. Luego puedes combinar azul con rojo. Ya no hay más combinaciones. Resultado, una combinación, 2 combinaciones, 3 combinaciones. Esa es tu respuesta. 3. ¿Ok? ¿Se entiende? O sea, también hay para hacer combinaciones más grandes todavía, ¿ya? Pero ese es, digamos, lo más sencillo que podría explicarles en ese punto. Ya, ese es combinar. Ahí les dejo un ratito para que termine de apuntar eso, los que están apuntando esa parte. Entonces, es una función que te da cantidad de elementos y te dice con cuántas combinaciones puedes hacer con cierta cantidad. O sea, si este combinat, voy a poner acá abajo otro.
igualito casi, pero con otro número. Por ejemplo, son 4 y que hagan 2. Cálculo salen 6. Entonces, así a grandes rasgos no te sale. ¿De dónde sale 6? No estás sumando, ¿no? 4 más 2 sale 6, imposible. Si haces 3, te salen 4, que no tiene sentido, ¿no? Pero si entendemos un poco la lógica de esta palabra combinar, acá te dice, devuelve el número de combinaciones para un número determinado de elementos. ¿Qué quiere decir esto? Tienes 4 elementos y puedes hacer 3 combinaciones. Seleccionar 3 elementos y cuántas combinaciones puedes hacer. Al final haces 4 combinaciones. ¿Ya? Es eso. Entonces, esta función se llama combinar. Función combinar. Repito, es este acá. Ya. Bueno, su mismo nombre te dice casi por ahí, ¿no? De combinar, combinar. Bueno, ahí más o menos se interpreta. Ok, entonces ya tenemos bastantes funciones que hemos visto ahora. Vamos a pasar a otro tema, me parece ya. Funciones fecha, hallar, izquierda, eso ya está. Ok, listo. Pasemos a otro tema. Guarden por favor esto. Funciones matemáticas. Listo. Control U para crear un nuevo documento. Ok, vamos a crear un gráfico un poco complejo. Bueno, no tanto complejo, sino que nos sirva para crear, para calcular cierta información. A ver, un momento. Ok, listo. Ok, vamos a hacer una tabla más o menos pequeña para poder hacer un gráfico radial. ¿Ya? Entonces, vamos a ver valoración de un estudiante. ¿Ya? Vamos a ponerlo por acá. Valoración de un estudiante. Ya. Vamos a hacer una tabla en esta posición. Entonces se va a llamar, o los componentes van a ser aspecto, puntos y estado. Así. Ok. Esas son los índices. Entonces, un aspecto, por ejemplo, de un estudiante sería su atención en clase. Ok, ese es un aspecto. Su puntaje, por ejemplo, puede ser hablando de 1 a 10, 8. Y el estado podríamos calcularlo mediante una función sí, ¿no? Pero en este caso vamos a hacerlo manual, porque para no perder mucho el hilo de la idea, ¿ya? Como les digo, pueden hacerlo con función sí, por ejemplo, ¿no? Y calculamos algo interesante. Otro aspecto puede ser la aptitud.
ejercicios, cómo prepara o realiza sus ejercicios, participación, es otro aspecto, trabajo en equipo, el trabajo en equipo es una forma de evaluar en realidad eh, cómo es tu aptitud de desempeño o temas de liderazgo también, ¿no? Entonces, el trabajo de equipo a veces se confunden esos temas, ¿no? Al final sales peleando con los demás. La idea es ser bueno, hay muchos temas psicológicos también. El otro será actividades. Ok, vamos a poner algunos números. 7, 4, participación 7, trabajo en equipo 8 y 9. Ok. Y acá 7 va a ser bien, 4 va a ser regular, 7, 8 es bien, bien, y excelente. Listo. Ok, vamos a darle unas... Por acá hay unos gráficos o tablas. Ah, bueno, acá está. Formato... voy a ponerle este de acá. Ok. Ahora vamos a hacer un gráfico mediante esta data. Listo. Entonces, Profe, insertar. ¿cómo es ese cuadro azul? No llegué a ver. Ah, ya. Utilicé una... Aquí en inicio. Dice dar formato como tabla. Entonces puedes escoger cualquiera de estos. Esto se convierte ya en una tabla en sí. Tabla 1 se va a llamar seguro. Pero más que todo lo he tomado como referencia del formato que ya viene establecido, ¿no? Por eso lo usé. ¿Ok? Es rápido. Es para hacer algo rápido, ¿no? Ya, si no, ustedes mismos pueden pintar uno por uno, etc. A ver, listo. Entonces, esto se entiende, ¿no? A un estudiante nosotros lo evaluamos mediante ciertos aspectos, ¿no? Y le ponemos unos puntos de acuerdo a su tema de desempeño, ¿ya? Entonces, en diferentes aspectos. Esto es lo normal que se hace en universidad o en los colegios o institutos, ¿ya? Cuando llevas una carrera de 3 años, el colegio de toda la vida, o la universidad de 5 años, ¿ok? Entonces todo eso parte a un registro y te dan según cálculo y eso. Y luego de eso ya te dan, depende de cada institución, te brindan descuentos, te otorgan algunos puntos adicionales para que ya no lleves algunos cursos, etcétera, ¿no? Cada uno ya ve cómo arma este tema. Pero nosotros lo que vamos a hacer es calcular por medio de un gráfico y ver qué cosa, en vez de mostrarle datos así sueltos, vamos a hacerlo mediante un gráfico. En este caso, seleccionamos toda la data, nos vamos a insertar y utilizamos este elemento que está acá. Dice gráfico, superficie o radial. ¿Ok? Y luego escogemos el primero, ya luego vemos los demás. Vamos por el primero, le damos un clic y vamos a tener este resultado. Ahora, acá lo que está pasando es que estamos de repente obteniendo datos innecesarios. Inclusive no nos puede calcular de esta manera. Debería Profe, es salirnos... que esa figura no la encuentro, no la voy a encontrar. A ver, vamos a ver. A ver, selecciona, insertar, dale gráficos recomendados. Si es que no te sale acá, gráfico recomendado, todos los gráficos. Y aquí busca radial. Miren, de estos dos, el segundo hay que usar. Este de acá.
Ok, acá sí sale bueno, acá sale estado, pero el estado no se muestra acá. Así es que miren, vamos a hacer esto. En este gráfico, esta tablita, vamos a achicarlo a la primera columna nada más. Profe, ¿y la otra forma cómo es? Porque estoy en insertar, pero ahí no sé cuál ir. A ver, selecciona, a ver, estos dos. Vámonos a insertar gráfico recomendado y luego todos los ¿Ya? gráficos. Luego Ya. radial. Y El ahí primero sale. escojo. Sí, sí. Bueno, el primero que te salga esta línea azul. Tienes dos, ¿no? Sí, Ya, si tienes dos, el que tiene línea azul. ya ves. Ok. Y este es el resultado. ¿Qué significa esto? Estos en inglés le dicen algo de skills. Como que sus bondades, ¿no? Lo mejor que tiene la persona. Entonces, este gráfico lo que te está mostrando es eh, así a grandes rasgos, si ustedes observan, cuáles son los puntos más favorables que tiene la persona. ¿No? Entonces tiene esto, esto y esto. Automáticamente, viendo el gráfico, identificas que la persona cubre cierto margen de cosas de aspectos, ¿no? Que lo identifican. ¿Ya? Por ejemplo, yo he visto otros gráficos que son así, y a veces son, por ejemplo, esto está por acá, y solamente tiene trabajo en equipo. Le encanta trabajar en equipo, y psicológicamente tiene una inclusive las personas le ponen puntaje de trabajo en equipo porque a veces te consideras como el líder, ¿no? Entonces, el gráfico puede variar bastante en ese sentido. Por ejemplo, no vamos a dejar esto acá en 8. Vamos a poner 1, 1, 1, 1 y 1. ¿Ok? Entonces, acá hay atención en clase. Ahí está. ¿Ven? Entonces, tú tienes que identificar o saber entender a la persona. Vamos a cambiar esto. ¿Ok? Entonces, una persona trabaja en equipo, atiende muy bien la clase y tiene una buena actitud. Aquí estamos viendo que en el caso de ejercicios, no genera muchos ejercicios o no realiza muchas tareas, ¿no? Participación, participan muchísimo en clase. Y este gráfico, el balance sería las actividades, ¿no? Entonces, las actividades, para no mostrar este gráfico así, te muestran un gráfico total. Pero para no mostrar datos, solamente datos, lo calculas mediante un gráfico. De esta manera. ¿Ok? Dentro de este elemento ya existen otras variables. Bueno, está la leyenda que está oculta. Y en temas de diseño tenemos por acá otros formatos. Para análisis psicológico esto le sirve muchísimo a las personas. Bueno, al psicólogo o a la persona encargada, ¿no? ¿Ya? Entonces es fácil de identificar, pero mayormente son por grupos de personas o de forma individual, que cubren cierto margen de aspectos. ¿Ok? Entonces, más que todo es para eso, ¿no? Son gráficos muy independientes de los otros que normalmente conocemos. ¿Ya? Por ejemplo, superficie no podrías utilizar para este caso. Rectángulos no se entendería muy bien qué significa cada uno de sus números. ¿Ok? Proyección puede ser que sí. Puede ser que sí. Cascada es para otro tipo de gráficos. Ok, eso quería ahondar en este tema. Vamos a ponerle eh, gráfico de valoración. Listo. Hay que guardarlo. Guárdenlo, por favor.
Ya. Ah, a ver, vamos a abrir uno nuevo. Control U. Ya. Ok. Así como existen temas de cálculos y también el tema de este tipo de gráficos relacionados a la data, también nosotros podemos insertar elementos que no tienen nada que ver o que no están integrados directamente con Excel, sino que estas herramientas es parte de Office, ¿ok? Office a partir del, me parece, del 13, no, del 16, no, del 13, ya tienen esa característica. Es este de acá, se llama Smart Art. Es son elementos preestablecidos, aunque ya existen en realidad bastantes gráficos de este tipo. Okay. Yo pensé que en algún momento Excel hubiese considerado de que este gráfico se autogenere mediante data que nosotros podamos ir ingresando. Eso sería muy chévere para poder utilizarlo de esa manera. Pero he intentado probando diferentes formas para ver que eso se procese, pero no he encontrado la forma de conectar data, digamos, ingresada como cálculo y que se autogenere estos smart. Estos son netamente manuales, se hacen llenado manual. ¿Ok? A ver, cuando se utilizan gráficos smart, tienes que considerar qué cosa quieres mostrar o identificar o que la persona identifique del gráfico que utilizas. ¿Ok? Por eso es que tienen estas categorías. Por ejemplo, categoría lista, categoría proceso, ciclo, jerarquía, relación, matriz, pirámide. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos gráficos te identifican o te ayudan a que la persona pueda saber qué cosa estás hablando, de qué está tratando tus gráficos. Por ejemplo, el más sencillo es el gráfico jerarquía. ¿Ok? El gráfico jerarquía, por ejemplo, vamos a utilizar este primero. Vamos a utilizar varios, pero vamos a ver cada uno para qué nos puede servir. Profe, ¿en qué pestaña está? ¿En insertar? Sí, insertar Smart Art. ¿Ya? Entonces, veamos lo siguiente. Acá tenemos esto de acá. De repente lo conocen con otro nombre. ¿Alguien utiliza esto o lo usaba antes para algo? Profe, ¿y qué opción es para que salga ese cuadro? Ah, ya. Utilizas el jerarquía. Jerarquía y la primera opción. Ok. Los que conocen de Word también van a ver, han utilizado de repente en algún momento esto de acá. Por ejemplo, ¿no? Esto de acá se utiliza para poder hacer un organigrama, ¿no? Que es un tema de posiciones de una empresa o áreas de empresas o a que o una persona que se desempeña y le vamos poniendo un cargo. ¿Ok? Eso es un organigrama. Entonces, por ejemplo, ¿no? Digamos, una empresa, Pepsi Cola. No sé si está bien el nombre, o bueno, ponemos Pepsi, bueno, o como referencia. Pepsi tiene varias áreas, ¿no? Una de las áreas eh, obligatorias que tiene que haber es el área de gerencia. Luego está el área administrativa. ¿Ok? Luego está el área de... tenemos el área de contabilidad. Y aquí ya prácticamente he llenado todos los datos, ¿no? Pero, por ejemplo, Pepsi-Cola tiene... Acá tiene un complemento, es un bracito que le añaden. Y la referencia es este de acá.
¿ya? Por ejemplo, acá tenemos accionistas. Cuando son corporaciones, accionistas es fundamental para este tema. Ok, contabilidad. Ahora, si quiero agregar más, vengo aquí a este tablero, le doy un Enter para generar uno nuevo y ponemos el área de producción. Ok, así. Ahora, si quiero generar más elementos internos, por ejemplo en el área de producción, voy a darle aquí en este tablero, doy un Enter y se aparece uno nuevo. Pero si quiero hablar netamente de producción, voy a presionar en mi teclado la tecla tabular. Así. Entonces aparece un pequeño brazo desde producción. ¿Ok? Y este de acá, por ejemplo, lo vamos a llamar control de calidad. Profe, ¿qué letra dijo? Para que aparezca el de abajo, tabular. Es el que está al costado de la Q. Esas dos flechitas. A ver. Es el que está, es este acá. Que está por aquí más o menos. Tab. Ya presionas Tab. Cuando estás acá, das un Enter primero. Después de producción das un Enter. Y luego presionas Tab. Y ahí se va a poner debajo, justo debajo. Ok, ya que hice uno nuevo, producción, podríamos hablar de el área de químicos o insumos. Ok, listo. Ya, contabilidad, puede ser que estén hablando de el, el área. Dentro de contabilidad está... bueno, no sé mucho de contabilidad. Pero en contabilidad están las personas de... se me va el nombre. Son los que se encargan del tema de contratos para... Contabilidad de cuentas corrientes. Claro, ok, ok. Hay un tema de contratistas, no sé si está bien la palabra, pero son los que se encargan de, por ejemplo, si gerencia pide tal cosa, los de contabilidad se encargan de investigar qué empresa provee tal producto y contabilidad es el que se encarga de evaluarlos y ver cuál es el más factible. Dentro de Ah, la perfecto. Esos son los de logística. logística, correcto. Sí, gracias. Entonces, logística son los... Pero eso, ellos están dentro de contabilidad o administrativos. No, ellos están, logística está en la parte administrativa con recursos humanos. Ok, ok, ok. Vamos a pasarlo entonces. Si quiero cambiar de lugar a esto, es simplemente seleccionas, control X, lo cortas, vas a donde quieres incrustarlo, en este caso administrativo, y luego pegas ahí el elemento. Entonces así vas armando un poco el formato de jerarquías. ¿Ok? Está entonces logística, está recursos humanos. ¿Ok? Y así van armando, gerencia tiene sus jefes, gerentes también que se encargan de cada, o se desempeñan de cada cosa, ¿ok? También está el área de seguridad salud ocupacional, está el área de primeros auxilios, y así. Vas armando todo un esquema que toda la empresa se puede ir gestionando de esa forma, ¿ok? Y eso se hace como un árbol muy, muy grande dependiendo el tamaño de la empresa o el tema relacionado a lo que estás haciendo. ¿Ok? Y luego, una vez que ya terminas
de armar toda la idea, lo primordial es que tengas toda la información para ir llenándolo. Una vez que ya llenaste toda la información posible, ya puedes venir acá a la sección de diseño, aquí arriba en la pestaña, y puedes escoger un color que identifique al tipo de empresa, ¿no? Puedes, o sea, no necesariamente vas a combinar estos colores, sino que también puedes crear tus propios colores, ¿ok? Y, a ver, vamos a ver por acá. Bueno, un tema de 3D, algunos efectos que puedes ir añadiendo. ¿Ya? Normalmente no le pongo mucho esto. Tema de colores sí, para poder identificar. ¿Ya? Y por otro lado hay unos formatos adicionales. Miren. O sea, los formatos que vimos al inicio también se adaptan para esta posición. Siempre y cuando tengas otras cosas más que quieras agregar. ¿No? Por eso aparecen estos elementos así. ¿Ven? Entonces, y así vas armando. Entonces, de acuerdo a cómo quieres que se vea tu tabla, tu gráfico Smart, lo puedes ir trabajando así. ¿Ok? En formato, es netamente, tú personalizas, ¿no? Quieres personalizar todo el fondo, quieres personalizar cada uno de los elementos, también lo puedes hacer, ¿no? En este ya, digamos, si vas a trabajar con Pexicola, tendrías que utilizar de repente una especie de azul con rojo, sus colores corporativos, ¿no? Temas de degradado, no sé, ahí ya depende ya la creatividad de cada uno de ustedes, cómo quieren colocar esto. Más texturas también puedes agregar, descargarte de texturas y ir añadiendo, o imágenes de fondo. ¿Ok? Listo. Entonces, este es un formato. Esto vamos a ponerlo acá abajo como jerarquía. Vamos a crear una nueva hoja. Vamos a poner proceso. A ver, en esta hoja llamada proceso, vamos a darle nuevamente insertar, Smart Art. Vamos a proceso. Y aquí hay varios gráficos. Vamos a ver cuál me parece interesante. Este se ve interesante con los círculos, una flecha. Podría ser este de acá. O estos círculos. Al final, usas uno, lo más básico, que es este, y luego puedes ir transformándolo de acuerdo a cómo se va integrando esta información. ¿Ok? Y acá, claro, la estructura es distinta, ¿no? Se empieza con un punto, o perdón, un índice, luego hay información interna y luego sigue procesando. Ok, ¿qué es una imagen de proceso? Es cuando tienes que seguir mediante un régimen qué cosa tiene que continuar eh, después que terminas una tarea. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, un tema de marketing. Es una de las cosas que de repente conozco bastante. Para poder hacer, por ejemplo, una campaña. ¿Ya? A ver, cuando se otorga o se realiza una campaña de marketing, Profe, ¿cómo hago para que me salga ese cuadro? El de la izquierda. Solamente me sale la figura. ya, si se te ha perdido, por ejemplo, está así, vienes acá arriba, donde dice diseño, en la pestaña de diseño, te vas a la parte izquierda y dice panel de texto. Das un clic y vuelve a aparecer. Ok, entonces, a ver, vamos a crear un proceso. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, tema de campaña. Campaña publicitaria. ¿Ok? Dentro de la campaña publicitaria se hacen dos cosas. Profesor, disculpe, para que salga ese mapa, es en insertar y en donde, como estoy con pantallas compartidas,
lo veo muy pequeño y no puedo escuchar. Ah, ya, ya. En diseño, en insertar, se inserta el gráfico, que viene a ser proceso y es el uno 2 3 4 5 el sexto. Es este flujo alternativo, dice. Y una vez que ya tienes el gráfico, este lado, esta de acá, que está flotando, si se te desaparece, vas a ir a la pestaña diseño, que está casi al final, son los dos últimos elementos, siempre y cuando marques el gráfico. Si no marcas el gráfico Smart, no te aparece eso, miren, desaparece. ¿Ya? Tiene que estar seleccionado. Ahí vas a diseño y seleccionas panel de texto, que es el tercero de la primera columna. Y va a aparecerte ahí. Ya, ahora sí. Entonces, campaña publicitaria, ese es el proceso. Y se hacen dos cosas acá. Una cosa, lo que se tiene que ver es el presupuesto. ¿Ya? Y por otro lado, el público. ¿Ya? Para generar una campaña publicitaria tienes que tener estas dos cosas, ¿no? A qué público va dirigido, cuál es el presupuesto y el producto o servicio. Listo. ¿Ya ven? Solito se va armando, solito se va añadiendo las palabras. ¿Ya? Vamos a la segunda, que está acá. Y acá viene la parte creatividad, que en este caso se llama, bueno, vamos a ponerle así. Vamos a poner área creativa. El área creativa se encarga de pensar el mensaje. ¿Ya? Se encarga del tema de mensajes, contexto. ¿Ok? Mensaje y contexto. Luego viene el área de diseño, que se encarga de la creación, le llaman artes gráficas. En contexto y bocetos. Contexto y bocetos. Ok, así. El área creativa tiene mensaje, contexto y bocetos. Y el área de diseño son las artes gráficas, ok, y las variantes. Profe, ¿cómo hago para escribir abajo de área creativa? Ya. Aquí en área creativa tienes que guiarte, no lo escribas directamente en el cuadradito, sino vienes acá al panel y en el panel escribes, por ejemplo, área creativa, das un enter y un tabular y se genera este de acá y escribes mensaje. Siempre es así. Tabular hace que se vaya hacia la derecha para que se pueda ordenar. Es como un índice. ¿Ya? Inténtalo, eso me avisas. Diseño, artes gráficas, variantes gráficas y luego viene otra área. Pero miren, justo cuando doy enter en variantes me genera otro punto. Quiere decir que lo que yo escribo acá se va a poner debajo de variantes, pero no quiero que esté ahí. Quiero que se genere otro gráfico al costado. ¿Qué hago? Voy a presionar Shift tabular para que regrese y se considere como un título nuevo. Con Shift tabular. ¿Ok? Y se va a poner ahí. Aquí viene el tema de el community. A ver, vamos a poner otro nombre. Esta persona tiene otro nombre. Vamos a ponerle bueno,
vamos a dejarle como community. Bueno, mientras se termina de escribir, voy a ubicarlo acá. Bueno, ya no hay problema. Vamos a ver. Bueno, si no ponemos como el editor. Es el encargado de las publicaciones. Publicaciones. Y también realiza el copy. El copy es la descripción de la publicidad. Es obviamente texto. Puede ser copy, puede ser el área de, bueno, diseño también puede ser que si es un video, la parte de edición audiovisual, etcétera, ¿no? Pero esto es más o menos un tema de campaña en redes sociales que se tiene que, siempre se es el mismo proceso. Un proceso es algo que empieza, tiene un fin y se reutiliza, ¿ok? Es eso. Esto es más o menos un ejemplo. Hay más cosas por hacer acá, pero esto es más que todo un ejemplo. Vamos a darle otro formato de color de repente. Esto que tiene colores me gusta. Ok, listo. Ven, entonces, siempre tienen que, lo mejor es que se basen siempre del el panel de texto. No pueden ponerlo, es flotante, puedes ponerlo en cualquier parte en realidad. Y te vas ordenando por esta posición y luego el gráfico ya se va armando solito. Una vez que ya tienes el gráfico, ya puedes ir viendo otras opciones de diseño. Miren. Ven, hay varios formatos que pueden hacerse. Ok. Estos gráficos, esto se llama inbound o embudo. Esto es para otra cosa, no va por ahí. ¿Ya? Esto es para un proceso de convertir a un visitante en un cliente. ¿Ya? Inclusive esos gráficos sí se utilizan. Gráfico embudo. Disculpe, Sí. tuve un problema con el internet. Solamente quería saber de dónde lo saca eso en insertar gráficos recomendados o de dónde sale lo que es este tipo de gráfico. Ya. Insertar Smart Art. Y usamos proceso. Ok, por ejemplo, voy a poner uno acá a su costado mientras terminan esto. O bueno, les muestro acá más o menos. Ya miren, los gráficos en embudo son bastante usados. ¿Eh? Vamos a poner de público. Ya, este de acá. Es un gráfico que se utiliza para una estrategia, ¿ya? En la publicidad, por ejemplo, descubrimiento, consideración, decisión, compra y fidelización. Esos son los parámetros que se utiliza para una persona. ¿Ok? Cuando se hace cuando se hace una campaña, se genera el tema del descubrimiento. Entonces,
Tú lanzas tu producto, la gente empieza a conocerte, hay muchos que se interesan, hay pocos, o de repente al contrario, ¿no? Y luego, o sea, ahí es donde te encuentran o apareces. Entonces, esa es la etapa de descubrimiento. La consideración es cuando la persona, por ejemplo, le da like a tu publicación o le da compartir o comenta algo. Una vez que la persona ya indagó de tu producto, pasas a la decisión. Cuando la persona está viendo alternativas, si a ti o a tu competencia o a otra persona, ¿no? Y cuando la persona ya compra, se convierte recién en tu cliente. Y cuando te compra por segunda vez, ya es una persona fidelizada. ¿Ok? Entonces, ven, este gráfico se maneja de esa manera, tiene esa lógica. ¿Y por qué es un triángulo hacia abajo? Porque el descubrimiento es muchas personas, muchísimas personas, dependiendo del alcance. Pero eso se va cortando por temas de consideración, porque los likes normalmente es el 10% de todas las personas que te ven. Luego viene la decisión de personas que se comunican con el área de ventas, por ejemplo. Y las personas que se comunican cuando ven que el precio es mucho o no les interesa el producto al final, se retiran un poco y te quedas con un grupo menor, que ellos sí te compran. Y de ese grupo menor, algunos te compran a la primera vez y luego ya no necesitan, o de repente hay otros que sí te van a necesitar, dependiendo de tu tipo de producto, se convierten en fidelizados, que quiere decir que son constantemente, te están comprando. ¿Ok? Entonces, ese es un significado, ese es un formato para poder explicar algún tema. ¿Ok? Igualmente, ¿no? Para páginas web, visitantes, leads calificados, oportunidades, ventas. Entonces, estos gráficos te sirven en realidad para explicar muchas cosas y es por eso que ustedes van a ver que dentro de Excel hay muchos gráficos de diferentes formatos, características. Aquí está el embudo. ¿Ok? Procesos, relación, matrices, pirámides. Hay gráficos para todo, entonces hay que utilizarlos con algún concepto que te pueda explicar. Aquí al costado está más o menos el concepto que te dice, ¿no? El gráfico se utiliza para tal cosa, viene de tal formato, porque genera subgrupos, etc. ¿Ok? Y es importantísimo, no es que siempre vas a utilizar uno básico y te vas a quedar con eso. Tienen que ir entendiendo poco a poco cada uno de estos elementos para qué te puede servir o cómo lo puedes utilizar. ¿Ya? Ok. Vamos a agregar una hoja más. Ya nos queda poco tiempo. A ver. Bueno, vamos a hacer una especie de plus. Había encontrado una tabla interesante. Más que todo quería probarlo porque, o sea, entiendo la idea de lo que quieren hacer. Miren, aquí he encontrado esto de acá. Esto es un planner. Un planner es un plan de seguimiento, un plan de actividades, etc. Pero es netamente informativo, ¿ya? Lo que me causa curiosidad es esto de acá. Esto de acá es como si fueran las pestañas que están acá abajo, solamente que son más visuales y están acá arriba. ¿Ya? Lo que quiero hacer es que simule como si fuera un folder. No, es como esto mismo, ¿no? Por ejemplo, esto de acá, esto es una pestaña, entonces tú pasas de aquí a acá. Y si tienes otro, puedes pasearte entre cada una de las pestañas. Esto es como que simula esa acción. ¿Por qué? Porque acá abajo, miren, acá está ingredientes. Miren, pasó a ser el otro y es otra tabla y otro color. Y cuando regreso a plan, es verde y por acá el encabezado es verde. Y se ve interesante tenerlo así, ¿no? Entonces,
mejoras la parte visual de tus tablas, mejoras la parte informativa, y esto se ve interesantísimo, o sea, cómo se maneja esta información. Profe, para ¿Ya? hacer ese gráfico, ¿es solamente un gráfico o tienes que usar varios? Eh, son, más o menos lo que entiendo es que son hojas, son individuales las hojas, pero estos botones, esto funciona como botón de enlace. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. No creo que me tome mucho tiempo, miren. Más que todo, vamos a hacer esto, miren. Vamos a poner aquí plan, acá al costado ingredientes, por ejemplo. Tal cual como está en el ejemplo ya. Más que todo porque lo veo interesante. Y el otro era recifes. Bueno, shopping. Vamos a poner shopping. O venta vamos a poner. Ya. Entonces vamos a hacer que más o menos ese ejemplo. Y para hacer eso, pues vamos a partir de la fila 4. En la fila 4 vamos a coger estos elementos más o menos así. Recuerden la cantidad de elementos que están cogiendo. Hasta el número 20 y hasta la H. ¿Ok? Hasta el H20, sí. Del A4 hasta el H20. Y le vamos a poner uno de esos formatos que tenemos acá. Por ejemplo, el azul. Así. ¿Ya? Vamos a ingredientes y hacemos lo mismo. Del 4 hasta el H20. Y generamos otro color. Del mismo formato, pero otro color. Ahí está. Y ahora en ventas lo mismo del A4 hasta el H20. Y el amarillo. Ya, ahí está más o menos la simulación de que ya está cambiando. Ahora pasamos a hacer los botones. Entonces, para hacer un botón más o menos de ese formato, así como este, tendríamos que insertar un gráfico. Entonces, a insertar formas, y aquí están los gráficos. El que más se parece son esquinas redondeadas. Este de acá. Entonces acá voy a poner este botoncito. ¿Ven? Pero en este caso le voy a quitar el contorno. Sin contorno. Y este es el botón. Ahora voy a copiar ese botón y lo voy a poner en el otro lado, acá. Pero en este caso tengo que sacar ese color que está ahí, que sería naranja. Entonces lo pinto naranja. Ahí está. Pero ahora lo corto y lo traslado al plano. Ahí va a estar. Y el otro era amarillo. Voy a pegarlo acá para sacar el color. Y busco el color amarillo. Ah, bueno, es una especie de naranja. Y ahora ya está acá. Lo retiro y lo regreso al plano. Y así, por ejemplo, ¿no? Ya, con estos tres nada más. Acá adentro tú puedes escribir. Das un clic y escribes, ¿no? Por ejemplo, escribes plan. Y lo voy a centrar. Ahora voy al otro y escribo ingredientes. Profesor, Uy, ¿puede repetir esa última parte, por favor? ¿cómo? Esa última parte de la parte de esa donde dice plan, ingredientes, por favor. Ah, ¿cómo lo hice? Ah, ya. Insertar formas. Utilizas, aquí dice sección rectángulos. Este antepenúltimo. Es este de acá. ¿Ven? Y este se forma como si fuera una pestaña. Y ese es el que coloqué acá. Lo voy a alargar un poco más. Se ve interesante todo eso, pero es un poquito tedioso estar dibujando esto. Ya. Y este último es ventas.
centrado. Ok, ahora hay que poner los enlaces. A ver, terminen hasta ahí. Ya para ir cerrando esto. Voy a probar un ratito y les digo, ahorita les digo, vayan colocando los elementos. Hipervínculo, este documento y nos vamos a ingredientes. Ah, no, este es plan. Bueno, de nuevo, quitar hipervínculo, este documento, este es plan. Este de acá, clic derecho, hipervínculo, ingredientes. Ventas, clic derecho, hipervínculo, ventas. Una vez que ya tengo los elementos, vamos a copiarlos. Control C. En ingredientes lo pego. Voy a ventas y lo pego. Ah, ahí está, salió. Me avisan para explicarles este tema de hipervínculos. Bueno, tendría que volver a copiar esto. Control C. Esto lo borro. Profe, ¿cómo lo hace para que lo vincule? Ya. Uy, se ve chévere esto. Ya. De ahora en adelante voy a hacer así. A ver. Digamos, ahorita están en plan. ¿Ya? Este botón, perdón, este cuadro, van a hacer lo siguiente. Van a darle a ese gráfico, dar clic derecho, y le van a dar hipervínculo. Y le va a aparecer esto de acá. Acá normalmente está así. Vienen con varios elementos. Van a darle lugar de este documento. Lugar de este documento. Y acá te va a salir cada una de las hojas que tienes. En este caso la hoja plan es la que está seleccionada ahorita. Le damos un clic. Y luego aceptar. Lo mismo con ingredientes. Clic derecho, hipervínculo. Seleccionas ingredientes, aceptas. Ventas, lo mismo. Hipervínculo. Seleccionas ventas, aceptar. Una vez que ya tienes esto, cuando des clic se van a ir para los demás. Pero no te va a funcionar para los otros. ¿Qué tienes que hacer? Presionas Control y Shift para seleccionar los tres botones. Control y Shift. Luego Control C, copias. Vas a ingredientes, pegas y lo adaptas ahí. Vas a ventas y lo pegas y lo acomodas. Y ya con eso ya puedes navegar tranquilamente por medio de tus pestañas que has creado para las tablas. Está interesante eso, ¿no? ¿Cómo, profe? ¿Puedo explicar esa parte? Selecciona los tres y le doy Sí, Control Shift. sí, pero para seleccionar presionas Control y Shift. O sea, ahorita no estoy No, pero no en seleccionando Control nada. Shift. ¿Cómo? No en Control Shift. Ah, en tu teclado, a ver, acá. Shift es la flechita hacia arriba. Este de acá. Arriba de Control está el Shift. Ya, mantén los dos presionados a la vez. No los sueltes. Pero selecciona los tres. No, primero no selecciones nada. ¿Ya? Presionas Control y Shift, mantén presionado. Tu cursor va a cambiar con un más. Das clic en cada uno de los gráficos para que se seleccionen. Sueltas Control Shift. Ahora presionas Control C para copiar. Luego vas a ingredientes, pegas. Vas a ventas, pegas.
y ya te Y van a ahí, funcionar. Y ahí ya deben de funcionar los links. Pero se lo estoy viendo en el cuadro donde indica archivo o página web existente en lugar de este documento. Ah, ya. Estás aquí, ¿cierto? Sí. Ajá. Ya. Tienes que cambiar este que dice lugar de este documento. Y ahí te salen las Ya. hojas. Ujú. Y ahí, dependiendo del que has marcado, le vas poniendo. Yo marqué ventas, entonces marco ventas acá. Y aceptar, Ah, y ya está. y hacía los tres. Correcto. Cada uno con su nombre, ¿no? profe, ¿cree que puedo mandar ese Excel? Ya. Ok. Voy a guardarlo esto. Vamos a poner como Excel dinámico. ¿Ya lo guardamos también? Sí, sí, guárdenlo. Profesor, ¿cómo era para jalar los tres? Los tres. Ah, Control. presionas Control Shift y das clic a cada uno de ellos. Cuando ya está seleccionado, Control C. Lo copias y vas a la otra hoja y lo pegas. Y al otro igual, lo pegas. Listo. Bueno, acá voy a detener la grabación.